cuando yo analizaba el presupuesto de salud, que es la parte donde yo he venido trabajando, yo le hice algunas consultas a Fausto y le mandé una carta al ministro de Finanzas, al de la Torre. Y le dije, dígame, explíqueme este rubro, que había 125 millones para la reforma institucional de la gestión pública. Y en medicamentos, 125 millones, y en medicamentos se compraba 196. Claro, ellos con dispositivos médicos lo subían a 300 millones. Pero estaban dentro de los PAI, de los programas anuales de inversión. Se tenían que gastar el año 2017 los 125 para una reforma institucional, mientras la ministra de Salud hacía un acuerdo ministerial que restringía la entrega de medicamentos para enfermedades catastróficas porque eran costosas y no había plata. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos. Esto no es una cosa que podamos resolverlo. Ni más impuestos, porque el Partido Social Cristiano no va a aceptar, porque ya lo hemos visto, lo acaba de decir Fausto, la recaudación no ha sido necesariamente por más impuestos, ha sido porque realmente la gente comienza a sentir un poco de respiración y comienza a trabajar y comienza a confiar en el país. Esta sinceridad que el presidente tuvo de denunciar, no la podemos seguir viviendo y viviendo en la parte política. Es decir, esto hay que reactivarlo, vivimos una deflación, hay que reactivar la economía, hay que generar producción, hay que generar... El 4 de febrero, cuando votamos por la consulta popular, no fue para darle un cheque en blanco al presidente de la República. Hay que hablar con Lenín Moreno y decirle las cosas como son. Es decir, nosotros le dimos un voto de confianza, no considere que es voto de apoyo a él, no. Dimos un voto de confianza por su sinceridad de comenzar a transparentar las cosas, de enterarnos esas cifras que hoy ya las hablábamos entre comillas, pero no las podíamos decir. Hay que eliminar esos artículos que impiden, porque cuando yo le pido, explíqueme los 125 millones de la reforma institucional, ¿sabe cómo me contesta el ministro de Finanzas? Ah, no, me lo prohíbe el artículo tal. Entonces no está dentro de mi competencia. Entonces, no sinceras las cosas. Hay que transparentar las cosas, hay que sincerar cifras, hay que ir a un nuevo modelo. Hay que ir a un nuevo modelo, hay que buscar, como dice Fausto, un endeudamiento, un cambio de endeudamiento con un interés mucho más bajo para poder reactivar la economía. Solca reclama, solamente en Guayaquil son 50 millones de dólares. Entonces las personas dicen, y ahí vamos a Solca, el único que sí ha dicho claramente, porque yo en eso sí tengo que sacarme el sombrero a la gente de la sierra, Solca de Quito dijo, yo he entregado todos los papeles, no me quieren pagar. Eso lo acaba de decir el representante de Solca Quito. ¿Qué es lo que pasa? Solca tiene un ingreso... Ese es un ex contralor, me parece. Creo que sí es, así es. Solca tiene un ingreso con el nombre de Solca de más de 165 millones. Antes iba directamente a Solca y Solca podía invertir, ayudar. En este momento entra al Ministerio de Finanzas y pasa lo mismo de siempre, ¿no? De los 165, creo que se le da 55 millones a Solca. Eso es lo que realmente se le da. Los otros recursos que tiene Solca son autofinanciados. Entonces, ¿por qué crecen estos acuerdos contra el cáncer? Yo sí quiero decirle al país. En agosto del 2017, el Ministerio de Salud Pública, la actual ministra, ¿no?, que en ese día, después de terminado la rueda de prensa, Pancho Huerta pidió la destitución de la ministra, y el presidente de la República hace oídos sordos a una persona que no puede atender y que no sabe trabajar en crisis, que no tiene la experiencia para sacar de los problemas que está llevando y especialmente perjudicando a la ciudad de Guayaquil. Guayaquil en un momento dado va a tener que levantarse a defender su institución. Cuando viene este acuerdo contra el cáncer, que nadie leyó la letra chiquita, la gente firmaba para que por favor lo ayuden a que le entreguen su medicamento. Se recogen las firmas en menos de 3 meses, 116 firmas. Hay una inversión económica muy grande porque yo he recogido firmas y uno sabe el costo que trae ello. Por más voluntarios que tengan, nosotros hemos tenido el hospital más grande con más de 900 voluntarios, ¿no? Y entonces sabemos lo que es el costo de recoger una firma. Se recogen las firmas y ahí, cuando se recogen las firmas, comenzamos a enterarnos cuál es la verdadera razón de este acuerdo contra el cáncer. Acuerdo contra el cáncer primero tiene sede en Quito, centralizado en la capital de la República, cosa que no estamos de acuerdo. Segundo,
¿Cómo está conformado el acuerdo contra el cáncer? 8 instituciones del Estado dirigidas por esa autoridad sanitaria que es la ministra de Salud y 8 ONG que ninguna de ellas tiene preparación en curación. Nunca tomaron en cuenta a Solca, nunca lo llamaron a Solca hasta que la gente comienza a leer esto y se da cuenta que realmente no había presupuesto. ¿Con qué iba a funcionar el acuerdo contra el cáncer si no había presupuesto? Entonces comenzamos a pensar que si no se toma en cuenta Solca, nunca se le incluye, lo que se estaba buscando eran los recursos de Solca para formar este acuerdo contra el cáncer. Yo he manejado y direccionado una fundación, ¿no? Una ONG, que gracias a Dios nunca ha dependido del Estado. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hacemos normalmente la ONG? No tenemos recursos para curar. Entonces, ayudamos, hacemos prevención, rehabilitamos, así. Vemos con mucha pena cómo personas que llegan al Guasmo con una fístula derramando sangre porque le hacían la diálisis y muere, sale el médico de fuera del Guasmo y muere esa persona desangrada porque no la atienden. ¿Qué es lo que hace la ministra? Tapemos. Todo es tapemos. Un comunicado que dice que la cámara aquí, la cámara por allá, decía que la señora llegó muerta. Y ahí viene el parte policial de la familia que presenta. Los policías dicen, nosotros cogimos a la señora viva, la acompañamos, llegamos afuera del hospital del Guasmo, la señora estaba viva, la dejaron desangrar, se murió. ¿Quién responde? El que maneja pues esa institución. Pero como todas las instituciones están entregadas a la parte política, se tapan. Y como son gente pobre, no hay cómo reclamar. Entonces, nosotros nos hemos hecho esa voz y tal vez seamos una de las pocas que reclama la salud en la asamblea. Estamos hablando, es importante hablar de economía, es importante hablar de la corrupción, pero la corrupción está enquistada en la salud y no nos están dando salud. Y eso trae como consecuencia que hoy Solca se vea en una gran lucha porque puede perder esa autonomía y puede ser absorbida por el Ministerio de Salud Pública y creo que nadie en este país lo quiere. Cuando no compartamos criterios con los presidentes, en el caso mío el presidente de la comisión, porque no respetan, están acostumbrados a que no han sido fiscalizados, están acostumbrados a que la autoridad sanitaria los dirige y ellos levantaban la mano y punto. Hoy hemos podido presentar un código orgánico de salud que Alfredo Palacio tuvo una gentileza el día del 8 de marzo, que posteriormente tuvimos un foro de más de 150 médicos en la UES, donde más de 5 exministros de salud decían, por fin, gracias a la presentación de ese código que ha presentado Poli Ugarte, del COIS, ¿no? Hemos podido dialogar. Antes era un monólogo de la autoridad sanitaria. Si llegábamos a decir algo, nos cerraban las clínicas, nos afectaban de alguna manera. Y eso ha servido para hacer un comparativo y buscar que realmente la salud debe ir por el camino correcto. Las luchas son luchas y normalmente en el caso mío, yo he recorrido el país y yo no fui a buscar un espacio en la política, yo fui a hacer un aporte. Si las personas no quieren oír el aporte, pues yo tendré que lucharlo. Mira, con respecto a las enfermedades catastróficas, cuando la ministra hace el acuerdo 108, ella pensó que todos nos íbamos a quedar sentados cruzados de brazos. No, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Presentamos una demanda ante la Corte Constitucional y cuando ya íbamos al juicio, le dicen, vas a perder, porque la Poli Ugarte te va a ganar el juicio, porque es inconstitucional. Entonces la ministra tiene que retroceder. Entonces, estamos caminando hacia que hayan correcciones sin necesidad de tener un espacio.